recursos económicos. Eso sí que lo vemos que está pasando. De hecho, un compañero nuestro, que se acaba de doctorar, Pedro Uceda, mostró en su defensa de tesis unos mapas de vulnerabilidad urbana en Madrid, y se observaba como todo el centro de Madrid tenía valores relativamente intensos de vulnerabilidad en el 2001, y en 2011 ya solamente permanecía en niveles bajos lavapiés. De manera que entonces algo está pasando, ¿no? Podríamos decir. Y lo que se observa es que dentro de las diferentes figuras de desplazamiento que hay, que definía Marcuse ya en los años 80, lo que seguro está pasando es el desplazamiento excluyente, por el cual personas de las capas sociales con menos recursos de ninguna manera pueden acceder a determinados lugares de la ciudad, donde tal vez se está proponiendo que vuelvan algunas actividades productivas. Estamos hablando ahora en el debate, ¿no? Es decir, ¿cómo conseguir anclar a la población en el centro mediante la instalación de actividades productivas? Bueno, sabemos que en determinadas empresas, incluso probablemente en Chamberí, en las empresas de publicidad, va a haber publicitarios, pero también creativos, pero también va a haber gente que limpie la oficina, va a haber gente de la seguridad del edificio, etcétera, etcétera. Esa la otra cara, la cara oculta de la luna, ¿no? Y esa población tal vez no tenga acceso a viviendas en las inmediaciones porque no hay vivienda asequible, y nos conlleve de nuevo al mismo problema de incompatibilidad entre actividad productiva y reproductiva, en este caso en términos de clase. Tal vez puedan conciliar los publicistas, pero no las mujeres de la limpieza, ¿no? Por así decirlo. O hombres de la limpieza, efectivamente. Segundo turno de preguntas, por favor. Sí, Andrés estaba viendo desde hace tiempo. Empezamos por ahí. Bueno, yo tengo una reflexión en relación a esto que acabáis de comentar de la regeneración, a través de la generación de empleo de calidad que a su vez atraiga una demanda de residencia entre ciertos sectores pues de rentas medias o no necesariamente en sectores más privilegiados. Pues más que la estructura del empleo para los sectores más vulnerables y menos vulnerables, clases medias y tal, es tan precaria que hace que sea muy difícil que tú vincules y hagas una apuesta residencial, incluso de alquiler, en relación a un puesto de trabajo que te va a durar X meses y que vas a estar en órbita permanente, ¿no? Entonces quizá la estrategia es, bueno, me voy a vivir en un sitio que me pueda permitir y que tenga una accesibilidad a distintos centros de trabajo potencial que me permita pues, ir capeando, ¿no? Ir navegando por el mercado de trabajo, ¿no? Que es increíblemente volátil. Segunda, y luego la otra reflexión, cuando hablamos de centro, en este caso estaríamos hablando de centro, ¿no? Es ese cogollo que creo que aquí casi todos compartimos una visión de un ámbito urbano completamente necrosado, ¿no? Donde hablaba Álvaro de las camisetas de fútbol de Ronaldo, ¿no? En una sucesión, casi de una especie de loop. ¿Hasta qué punto sería? Yo creo que es la peor gentrificación que hay, ¿no? Porque realmente elimina y es decir, le quita la esencia de la ciudad. Entonces, ¿hasta qué punto sería digamos, operativo, práctico, intentar revertir esas estrategias, esos procesos, esos fenómenos de gentrificación turística y quizás subiendo sustitutos por fenómenos de gentrificación normal, que por lo menos añaden la capa residencial, ¿no? al centro y bueno, supongo que a partir de ahí se puede construir, ¿no? Y una llamada creo que importante a eso sería, creo que es una duda pendiente del ayuntamiento, ¿no? Yo lo digo ahí comentando hace muchos años, es la protección del comercio histórico, ¿no? Que yo vivo en esa periferia que mencionaba antes, que se llama Chamberí, está ahí arriba, y cada año veo como los pocos comercios históricos que quedan, vosotros Pormaos o ultramarinos, van desapareciendo, a ver si a machetazos o a martillazos, porque van a poner un negocio de todo a 100 o con menos, con algo más de relevancia, pero vamos, desaparece el local, desaparecen los valores o los intereses que puede tener ese local, no solo la actividad, que obviamente hay actividades que ya no funcionan, sino pues el mobiliario y el aspecto, que creo que contribuye mucho, ¿no? a la calidad estética, el paisaje, etcétera, del centro. Hay una palabra ahí y ahora pasamos al otro lado. Buenas noches. Vamos a ver, yo voy a hablar de la óptica de los afectados que por desgracia casi nunca son tenidos en cuenta. Vamos a ver, el problema, yo he centrado también con 4 datos porque creo que es necesario. Yo represento al movimiento vecinal del centro de Madrid, en concreto el barrio de las Letras. Y el proceso de gentrificación yo invertiría en orden de los factores.
Diría que primeramente se produce una expulsión de los ciudadanos que vivimos en el centro de Madrid porque se viven en unas condiciones inhumanas en muchas zonas. Producto de esa expulsión vienen grupos inversores de todo tipo, especulativos también, evidentemente, que se apropian de esa expulsión, o sea, de lo que ha supuesto la expulsión de los ciudadanos o no poder vivir en unas condiciones dignas en sus casas. En consecuencia, primero se produce, y además esto viene, y los datos son, Jorge lo sabe de sobra, que vienen a corroborar esta situación. En el centro de Madrid hay casi 2.000 personas al año que se expulsan de sus casas. Casi 2.000, por supuesto, un porcentaje muy superior a cualquier barrio, a cualquiera de los barrios de Madrid. Eso supone que la gente se tiene que ir de sus casas y no se va voluntariamente, porque nosotros a diario vemos a los vecinos que se van, si no llorando, sí con una pena muy grande, porque donde ha vivido generaciones enteras a las cuales, por respeto, ellos tenían que continuar viviendo ahí. Y no han podido hacerlo porque víctimas de un ruido infernal, de unas condiciones de limpieza pues evidentemente deficitarias y de unas condiciones de vida que evidentemente no les han permitido vivir en sus casas, se han marchado. La gentrificación que ha hecho asentarse fundamentalmente en las zonas, y no hay más que ver en los grandes hoteles, que yo creo que también aquí se está olvidando una cosa, que aquí hay un problema de una inmensa competencia económica que pugna por apropiarse o monopolizar la economía que surge de los alquileres y de la vivienda. Entonces, queremos decir con esto de que, la expulsión de ciudadanos no es algo voluntario, y eso discrepo con Tom, que creo que lo ha dicho, incluyendo en ello, que lo demás sabéis que estoy casi totalmente de acuerdo con él. Pero la gente no se va de sus casas porque le digan que va a vivir mejor. Se va ante la evidencia de que vivan muy mal en sus casas. Entonces, si viven muy mal en sus casas, se tiene que marchar. E incluso, ya te digo, traicionando las raíces históricas de sus antepasados que llevan años, o han llevado años y años viviendo ahí, y tienen que marcharse definitivamente. Por ello, lo que quiero decir finalmente que si se ha expulsado a la población del centro de Madrid y se han aceptado consecuentemente grupos especulativos, o se cambia la política, porque evidentemente esta nos ha ayudado, y se hace políticas de barrio, de asentamiento de la población, o si no, evidentemente esto no tendrá más que un declive permanente en el cual el centro de Madrid va a quedar como área de monocultivo de actividades, con lo cual evidentemente los usos también son importantes, y la legislación, si no tiene en cuenta la posición de los afectados, en este caso los vecinos, las políticas van a ser deficitarias. Y por eso quería plantear esta idea de que las políticas de barrio son indispensables, y hasta ahora se han llevado políticas generalistas, incluidas también de usos y de dotaciones, que ha ido en contra del vecino, le ha impulsado por dos vías: vía de vida imposible y carencia absoluta de equipamiento de barrio para los niños, mayores y todo tipo de población. Mientras no se cuente con los vecinos, mientras no se cuente con la gente que vive en los barrios, no se va a poder consolidar la población, porque la población que vive en esos barrios no es tenida en cuenta, y en consecuencia tampoco es tenida en cuenta sus necesidades. Me gustaría saber, nosotros tenemos múltiples ideas, por eso tenemos múltiples ideas, queremos que se cuenten con nosotros, aparte de las que se han dicho en la mesa, tenemos unas cuantas más que aportar, si verdaderamente los que rigen las políticas municipales hoy día en Madrid, en Barcelona supongo que también, van a finalmente escuchar a las posiciones de los vecinos, o van a seguir con la tendencia de que la especulación y el negocio es el que dicta las políticas municipales. Muchas gracias. Vamos a continuar por la última fila, que también hacía tiempo que pedían la palabra. Sí, quería preguntaros por qué. Sabéis que en Madrid hay un montón de viviendas vacías y que muchas de ellas tienen calefacción central y ahora están con el motor encendido, o sea, están vacías, no hay nadie. Y quería preguntaros por qué razón no queréis sacar un anuncio en prensa para avisar a los dueños que las apaguen, porque claro,
eso lo sabéis ya hace tiempo y no lo hacéis. Entonces, ¿qué razones tenéis para no sacar una cosa que no vale nada? No es un anuncio en prensa, no tenéis que sacar ninguna legislación ni nada. Buenas, muchas gracias por traer este tema a debate, porque realmente yo creo que es crítico y es urgente tomar medidas. Yo también represento un movimiento vecinal, soy vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Penaustrias y estoy en contacto con otras asociaciones de vecinos del Distrito Centro, organizados en torno a una coordinadora en la que actualmente debemos de ser unas 9 asociaciones de vecinos. Desde nuestro punto de vista, y yo creo que es parte compartido, porque de hecho los datos que voy a comentar los presentamos en una reunión que tuvimos con los grupos políticos antes de las elecciones municipales pasadas. Digamos que la pérdida de población en el centro, con los datos que sacamos en esa presentación, venían desde el 2004, cogiendo los últimos 10 años, desde el 2004 al 2014, Distrito Centro ya venía perdiendo, paso de 150.000 a 135.000 habitantes. Con lo cual perdió aproximadamente, si no me equivoco, porque estaba viendo las presentaciones que tenían los datos, un 15% de población en 10 años. En ese tiempo la población de Madrid sufrió altibajos y demás, pero proporcionalmente bajó, con lo cual digamos que el éxodo, digamos, de población aquí fue mayor que en el resto de los distritos, ¿no? Éxodo por exagerar mucho, ¿no? Desde nuestro punto de vista, bueno, con los datos del distrito es el segundo más pequeño, es el cuarto más densamente poblado. Por ser céntrico, pues obviamente tiene una serie de atractivos que lo hacen pues polo de atracción, de turismo, etcétera, de la vida tanto de fuera como interna de la propia ciudad. Pues lo que ha ido ocurriendo con años es que se ha ido concentrando cantidad de actividad de ocio nocturno, de hoteles, de turismo, etcétera, en este distrito. Sobre el tema de, por ejemplo, en cuanto a licencias de locales, concentran el 23% de los bares especiales y discotecas de todo Madrid. ¿Vale? Concentra, o sea, mirando los datos de actuaciones de policía municipal, concentra los datos, o sea, tiene el top prácticamente en todos los tipos de actuaciones que puede haber, menos a lo mejor rescate de gatos. Todo lo demás se lleva la palma. ¿Qué ocurre con el Distrito Centro? Pues que tiene una población, como decíamos, ahora de 133.000 o 131.000, que está ahora en estas fechas, que tiene una población flotante de 300 y pico mil habitantes, o 300 y pico mil personas, mejor dicho, hasta 500.000, incluso picos de 1 millón. ¿Qué pasa con esto? Que tiene unos usos tan intensivos que digamos, han ido creando un círculo vicioso de concentración de todo tipo de actividades en el sector de comercio, ocio nocturno, hostelería y demás. Y esto va generando graves conflictos, especialmente con el tema del ocio nocturno. Y esto es en parte un motivo que explica, antes de a lo mejor de llegar a la situación actual de los apartamentos turísticos y Airbnb, por ejemplo, una pérdida de población importante, ¿vale? Por esa concentración de usos. El modelo de ciudad que se fue planteando durante las legislaturas anteriores pues ha ido concentrando aún más esos usos para tratar de apalancarse en algo por crear empleo, etcétera, etcétera, que es muy respetable, muy loable, obviamente hay que hacerlo, pero lo cierto es que la población que vive en el Distrito Centro ya ha ido soportando cantidad de molestias, como decía Juan Carlos, hasta hacer muy difícil continuar viviendo aquí. Con esto, o sea, por ejemplo, respecto al turismo, pues se ve que en la legislatura anterior, y yo creo que ahora no sé si continúa así, la estrategia del turismo está en un 51% en manos de una entidad que está formada por propietarios de hoteles, que está en manos privadas, y esto obviamente pues, parece como que no va a ir en una dirección del interés general público, ¿vale? Con lo cual yo creo que también es un problema, ¿no? Y a esto, pues, ¿qué ocurre? Pues que lo que vamos viendo es que todos los grandes teatros, cines, hoteles, edificios de viviendas, se acaban reconvirtiendo en hoteles, que acaban, digamos, acrecentando aún más el problema
de la intensificación de los usos. Por eso lo que comentaban aquí, los planes de usos, pues parece también muy, vamos, vital. Entonces, y ya por no alargarme especialmente más, el tema de los apartamentos turísticos, o sea, con estas condiciones y la aparición de la oferta de poder no desprenderse de tu vivienda y encima sacar un pastón, pues lo que hace es un círculo vicioso aumentado exponencial, porque ves que en lugar de alquilar el piso por 1.000 euros, 1.200, 800, lo que sea, 600, lo que pueda, te puedes sacar 3.000 euros tan ricamente. Cuando se mete un piso o una vivienda turística en una comunidad, pues la convivencia normalmente se acaba deteriorando y según el tipo de pisos o el número de pisos que acaba habiendo, se convierte en una pesadilla. Lo que hace que, a su vez, alguien más pueda pensar en esta dinámica. Me ha entristecido escuchar que decíais que no hay regulación. Y la verdad es que parece que hay cierta regulación autonómica, hay alguna acción o alguna regulación local en cuanto a esos impuestos o está pensado, etcétera, y luego está el tema de la ley de propiedad horizontal y los propios estatutos de las comunidades. Nosotros tenemos cada vez más socios y simpatizantes que se nos están acercando con problemas relacionados con esta naturaleza y teníamos de hecho pensado, Jorge, comentar con vosotros que de alguna forma se crea algún tipo de oficina que pudiera ayudar o coordinar acciones para defender o para que los usos que se puedan hacer de este tipo se ajusten a la realidad, y si no, de verdad es urgentísimo tomar medidas porque si no la tendencia se va a disparar. Muchas gracias. Yo quería decir que no se ha dicho que cuando se sustituye por vacío, con lo que decía Andrés de mejor la gentrificación clásica que la turistificación, porque sustituir por vacío también lleva la inseguridad, no se ha mirado, pero va derecho. Luego, con el tema de las herramientas de anticipación, en Sevilla no se podría entender el proceso de gentrificación, que es el que yo más conozco, sin conocer la propiedad de las fincas que pertenecían a un solo propietario, ¿no? y lo de la cuestión de las plantas bajas, que fue esencial con la cuestión de los usos y de la famosa asusta vieja en Cádiz y en Sevilla. Y luego, por último, como representante de una periferia completamente gentrificada por turismo, que es la costa occidental de Huelva, por si sirve salvando las distancias de cómo son los procesos de turismo urbano, pero sí que tiene muchas semejanzas y quizá puede servir para decir hacia dónde se va y por qué la cuestión del empleo puede ser tan importante. Al final, si tú empleas a la población en servicios, lo único que ancla, por lo menos lo que pasa allí, la única opción que hay es que seas propietario antiguo y que el turismo haya venido después. La siguiente generación nos hemos tenido que ir, obviamente, porque todo el empleo que hay es de servicio y tienes unos problemas de movilidad social obviamente muy grandes, ¿no? Que al final en la ciudad ocurren en una escala más pequeña, pero es lo mismo. Bueno, si os hace falta yo explico. ¿Quién quería hablar? Yo soy muy breve. Represento a los que vivimos, es decir, que estoy completamente de acuerdo con los dos compañeros que han hablado de las asociaciones de vecinos. Y como vecina, que vive en el centro y que no me quiero ir, aunque como él ha dicho, que se están poniendo las cosas de tal forma que muchos nos hemos planteado varias veces, pues me voy. Lo que pasa es que no me quiero ir, y seguimos resistiendo y resistiendo. Pero como vecina, creo que estamos observando los vecinos que hay una cierta, a lo mejor resulta un poco duro, pero hay una cierta dejación a la hora de utilizar las armas legales que la administración tiene o que el ayuntamiento tiene. Por ejemplo, tú has mencionado antes la ley de propiedad horizontal, también lo ha mencionado Ramón. Entonces, no podemos entender, en mi casa, que hay problemas de apartamentos turísticos,
Porque no hay una forma de articular, tú denuncias, se hace una inspección y multazo que te críe, porque mi casa tiene unos estatutos que prohíben que sean alquilados para ninguna otra cosa nada más que para vivienda. Y si yo tengo ahí una vivienda turística, estoy rigiéndome por otro concepto administrativo, etcétera, etcétera. Y eso debería ser sancionable fácilmente, de alguna forma, que creo que en Barcelona eso yo lo apoyo por completo. Me parece fantástico que nosotros pudiéramos decir aquí hay una vivienda que está utilizándose de forma industrial, porque esto es una industria, no es una vivienda, y que hubiera una sanción. Pero también los vecinos observamos una cierta contradicción en los comportamientos del ayuntamiento, y perdona que lo diga. Por ejemplo, hemos estado hablando aquí de que sí hay que controlar, etcétera, etcétera. Claro que hay que controlar. Concretamente yo vivo en la zona de Ópera y tenemos la sensación de que esto es un área polifuncional, vale para todo, menos para vivir. Para todo vale menos para vivir. Entonces, hay muchos bares, hay muchos establecimientos de ocio, patatín y patatán. Y luego llegan las navidades y nos habéis plantado en la Ópera un montón de churrerías que estamos hasta el moño de los churros. Los olores te cuento, porque nadie ha controlado, por lo que se ve, que tiene que tener unos filtros, etcétera, etcétera, y es que abres el balcón de tu casa y tienes los churros desde las 9 de la mañana. Me gustaría que hicierais alguna inspección, a ver por qué razón se huele también. Y luego otra serie de actividades realmente molestas, que claro, están muy bien de cara a los turistas. Los turistas están muy bien con las ventas ambulantes de miles de cosas, los músicos callejeros, que ni para qué te voy a contar, pero los que vivimos allí y los que trabajamos en casa, es que hay veces que te dan ganas de salir con un trabuco. Y eso es lo que yo quisiera también, que fuerais conscientes, como ha dicho el compañero, nos estáis expulsando en parte porque consideramos que el ayuntamiento, el anterior ya ni te cuento, porque ahora que vamos a hablar, pero no estáis tomando unas medidas que nos permitan mantenernos en nuestras viviendas. Gracias. Sí, bueno, no me gustaría que se olvidara la segunda intervención de Tom, no recuerdo tu apellido, o sea que da igual, sí, en la que se refirió digamos, al sistema productivo, al espacio productivo de la ciudad, ¿no? Lo digo porque al final hemos acabado hablando de comercio y de oficinas. Y se nos ha olvidado que, aunque su proporción sea menor en términos de espacio y en términos de empleo, la ciudad, incluso la almendra central, tiene una cierta cantidad de actividades manufactureras ampliadas. Cuando digo manufactureras ampliadas, digo los servicios que anteceden a la fabricación, por ejemplo el diseño, etcétera, y los servicios que acompañan, digamos, al producto vendido, por decirlo de alguna manera, como los de mantenimiento. Es muy curioso porque, por ejemplo, todos los días, en Bravo Murillo, sin ir más lejos, tú ves cuadrillas de instaladores levantando las tapas de telefonía, montando cables, quitando cables, cambiando relés, etc. Esos señores, su lugar de trabajo está en el Quinto Pepino. Las empresas, que sé cuáles son, tienen sus naves en la periferia, no de Madrid, casi de la comunidad. Entonces, hay una desatención administrativa, digamos, al sector productivo manufacturero que será reducido, digamos, en el Ayuntamiento de Madrid, pero que es muy importante. Y es muy importante porque su creación de valor proporcionalmente es muy superior, desde luego infinitamente superior al comercio y infinitamente superior al turismo. Entonces, yo creo que, para que no se olvide, y volviendo a la segunda intervención, creo que las VPOs, el lugar donde más necesario es aplicar la VPO, entre comillas, ¿no? Pues la VPO como broma, es precisamente al sector manufacturero urbano. Debiera haber, porque hay posibilidades, edificios en altura que son hoy, digamos, manufactureros todavía a medias, que pudieran convertirse en VPOs, digamos, de actividades manufactureras tradicionales y avanzadas, de las dos.
Y de igual manera que existe este sector, existen también actividades artesanales, que les podéis llamar manufactureras o no, que han convivido siempre en el centro de las ciudades y que cuando son expulsadas no tanto por la evolución de rentabilidad, por la competitividad que se hacía referencia antes de su actividad, sino por los precios del suelo y por la renta. Y otra cosa que me parece que hay que tener cuidado, Fernando, es cuando se dice que las actividades que son competitivas en la ciudad, que son las que tenemos que promover o ayudar. ¿En qué sentido son competitivas? Porque la actividad, digamos, de la publicidad no es competitiva, perdona, es una actividad rentista, productora y beneficiaria de rentas. Puede pagar lo que le dé la gana por el suelo, porque su actividad es una renta, no es una actividad de creación de valor. Entonces, hay que ver qué proteges. ¿Qué proteges? Porque crea valor, tanto económico, pero no rentas, sino valor económico, porque la especulación financiera no produce ningún valor. Creo que estemos todos de acuerdo. Y sin embargo, ocupa medio centro, ¿no? y media periferia. Productoras de valor añadido para la economía y productoras de valor común, que muchas de estas actividades manufactureras y de servicios ligados a la manufactura tienen. Creo que tanto la creación de VPO manufacturera ampliada como la creación de santuarios de la manufactura en la ciudad son importantísimos, porque es el sector más frágil ante la renta, porque su ocupación no tiene que ver con la renta. Era eso, para que no se olvide. Muchas gracias. El turno de respuestas. Bueno, yo a nivel de hoteles, y lo iréis viendo estos días, lo vamos a pasar mal, pero estoy de acuerdo con mi compañero. Vamos a tener una racha de que va a haber algunos planes especiales que se van a acabar, algunos cambios de uso, y que tenemos que establecer todavía unos criterios y además que intentar unos criterios que sean sólidos jurídicamente para que no nos saquen en los tribunales, como suele pasar cada vez que nos lleva bien a lo que hablamos, ¿no? Es decir, que vamos a una ronda en la que va a seguir implantándose hoteles en el centro. Primero porque en Madrid también hay todavía muchos espacios vacíos, ¿no? La crisis y algunos proyectos, o sea, por hablar de ópera, tenéis en el cine de ópera, pues algo habrá. En la gran sede del Monte de Descalzas, pues ya lo han comprado probablemente para un hotel, el hotel Madrid está vacío. O sea, sigue habiendo muchos vacíos que se van a rellenar con cosas, y vacíos privados, ¿no? O sea que... ¿Y qué eso va a pasar con nosotros en el gobierno? Pues pasará, ¿no? Pero bueno, yo sí que espero, y eso sí que es un compromiso, que yo ahí tengo dos compromisos claros en materia normativa. Una, el APR, el área de prioridad residencial del centro, y otro, regular las viviendas turísticas. O sea, yo no me puedo ir de aquí del centro sin haber regulado eso, ¿no? Para hacer cosas en las que pueda optar, pero si no, es que ¿qué coño hago aquí? Eso es básico, ¿no? Y esa regulación la va a haber, ¿no? Y ahora yo creo que estamos tenemos muy pocos instrumentos para actuar, poquísimos, ¿no? Pero bueno, yo creo que 2017 es el... Y luego ahí también quiero incluir una cosa. Barcelona lleva muchos años de ventaja también a la hora de construir una mayoría social que apoye esto. O sea, Madrid es una ciudad depauperada por la crisis, en la que la gente no tiene ni idea fuera del centro del problema de viviendas de uso turístico en el centro y de turistificación, en la que el turismo solo tiene connotaciones positivas casi por ahora, y que tenemos que construir una mayoría social para eso, en la que no hay datos. El primer estudio para construir unos datos potentes sobre viviendas de uso turístico lo vamos a encargar ahora. Vamos a tener en marzo, en febrero. También porque tenemos que construir una mayoría social y tenemos que crear un ambiente político. Si no, somos un gobierno en minoría que no lo controlamos la comunidad y no. Es decir, eso hay que construirlo. Y eso los del centro lo sabemos. Los de Barcelona lo saben. Pero aquí cuando se habla de viviendas de uso turístico o de turistificación, se piensa o en Barcelona o en Magaluf. No se piensa que eso esté pasando aquí, y está pasando al mismo nivel. Y todavía no es una realidad política en la ciudad que tenemos que construir. A nivel de intensidad de usos que planteabas en lo de las chorrerías de ópera, estamos reduciendo casi la mitad de ese tipo, casi un 50%, un 60% de ese tipo de usos. Sigue habiendo churros en el centro, pero bueno, en Navidad hay casi de todo en el centro, y bueno, pues por lo menos ya no hay en toda Arenal, ¿no? Que antes también ocupaba toda Arenal, ¿no? Yo creo que vamos retirando poco a poco, ¿no?